Gracias, Tony, gracias por la presentación, Gildardo. Y muchas gracias también al maestro Alejandro por su excelente presentación. Bien, pues buenas tardes, Europa, buenos días, América. Me siento como en presentación de televisión con este streaming. Y gracias por esta oportunidad de compartir de nuevo con ustedes esto que ha sido nuestra experiencia de introducción a la bioimpedancia en estos webinars, en estas streamings. Ha sido para nosotros realmente muy atractivo poder compartir con tantos especialistas en esta sesión y escuchar las amplias alcances que puede tener la bioimpedancia. Como ya han escuchado ustedes, tenemos muchos retos por delante en todos aquellos que hemos empezado a trabajar con bioimpedancia. Como les platicaba el día de ayer, desde el 2014 he tenido la oportunidad de conocer esta tecnología y el esfuerzo que ha hecho nuestro gran amigo Gildardo de construir esta plataforma de apertura educativa desde Amino Gran Academic, que en algún momento tuvimos la oportunidad de participar en la fundación de este proceso educativo. Pues nos hemos dado la tarea de la divulgación de esta tecnología y el entendimiento de la misma. Y todavía, créanme, seguimos aprendiendo. En realidad, parte de lo que me toca hablar el día de hoy es estos retos que tiene uno y desafíos en la docencia, eh, que nos viene por delante. En realidad, yo he estado a cargo de digamos, de un apartado dentro de la universidad que tiene que ver con la composición corporal y con la evaluación nutricional a partir de diferentes herramientas. Y como ustedes saben, hoy por hoy existe, digamos, en la antropometría, estudios muy importantes que tienen que ver con la composición corporal y hay un avance en el estudio de la quinantropometría que nos puede llevar a la evaluación tanto nutricional como deportiva. Sin embargo, en el caso de la bioimpedancia, creo que en las universidades se ha subestimado el hecho de que tenemos una llave multialgoritmo que nos puede permitir obtener datos cada vez más finos. Yo siempre hablo que en la bioimpedancia se pueden obtener datos evidentemente muy rápidos en pocos minutos y se puede hacer un análisis excelso en la medida de que conozcamos nosotros esta llave multifrecuencia. Como han escuchado ustedes en las ponencias anteriores, la posibilidad de obtener datos es casi podría decir infinita en la medida en la que puedas aplicarla a tu campo de estudio. En el campo de la nutrición, en el campo de la clínica, en el campo deportivo, tenemos tantas oportunidades de poder hacer lecturas eh, que pudieran hacer la diferencia en un seguimiento o incluso en la obtención de buenos resultados. Como decíamos, esta oportunidad de estar participando en Aminogram Academic, pues nos permite ir conociendo cada vez más estas llaves multialgoritmo. Como ustedes han observado, cuando nosotros hacemos evaluaciones en la universidad, muchas veces los alumnos no tienen la oportunidad de hacer un análisis discriminativo acerca de lo que están obteniendo con todas sus mediciones. Si bien es cierto, hay algunos procesos que nos permiten tener de manera pronta la impresión de un documento y nos dice el porcentaje de grasa, digamos, el nivel de hidratación, que pueda tener un paciente o incluso la evolución que se puede tener de una primera medida a una segunda medida, hay algunos datos que nos podrían dar o reflejar de manera más excelsa lo que estamos buscando con respecto a la evolución de un paciente. En el caso de la bioimpedancia y el desafío que tenemos en la docencia universitaria es que no tenemos una cátedra como tal que pudiera hablar de esta tecnología o el acercamiento de esta tecnología, donde podemos revisar evidentemente sí parámetros que tienen una variable continua
y que podemos irlos evaluando en el tiempo, pero que el indicador y los índices que nos va generando la bioimpedancia pues pueden ser realmente medidos a partir de estos marcadores bioeléctricos nuevos, como los que mencionaban hace un momento, como el ángulo de fase o la relación que nos da el ángulo IR, relación Z200, Z50, que nos pudieran dar incluso mediciones de inflamación celular o incluso de salud celular, que para algunos todavía resultaría eh, en desarrollo o algo que no estamos todavía comprendiendo del todo, en la medida en la que la base de datos que se ha estado generando es una base de datos limitada para ciertas poblaciones o para ciertas prácticas deportivas, por ejemplo, o ciertos estados clínicos críticos. Seguramente ya escucharon en alguna de nuestras ponencias anteriores, por ejemplo, los marcadores celulares que se tienen con poblaciones de cáncer, incluso en personas que están postradas, que tienen problemas renales, y que estos marcadores bioeléctricos pueden hacer la diferencia en una lectura que nosotros hagamos en la clínica, por ejemplo, o que pudiéramos hacer en situaciones clínicas especiales, como tiene que ver la pérdida de masa muscular en la sarcopenia. Hay investigaciones al respecto sobre cómo considerar cuáles son los puntos de corte, por ejemplo, para saber cuando una persona está perdiendo masa muscular en un adulto mayor. Sin embargo, en la recogida de datos, por ejemplo, en mi experiencia que he tenido trabajando con adulto mayor, sí podemos observar algunos datos interesantes, digamos, algunos indicadores o índices que nos pudieran reflejar una pérdida de masa muscular a partir de las medidas de bioimpedancia. Aquellos que han tenido este acercamiento completo, por ejemplo, con las tecnologías de bioimpedancia, se han dado cuenta que no siempre nos muestran un punto, digamos, de referencia, un punto de corte. Cuando tenemos acceso a investigación, podemos hacer esas indagatorias y darnos cuenta de si estamos obteniendo un resultado que puede ser trascendental para el paciente y que en buena medida podemos incluso darle un seguimiento de forma puntual. Entonces, creo yo que este desafío que tenemos en la docencia universitaria tiene que ver con que el alumno entienda o discrimine cuadros sinópticos o que resuman, o cuadros sintéticos, que resuman cuáles son los parámetros, las unidades de medida, los indicadores, los índices nuevos que se han estado generando, índices como el índice Quetelet, que mucho tiempo lo hemos usado para conocer sobrepeso y obesidad. Sin embargo, se vuelve cada vez un índice más, yo podría decir, en desuso, en el sentido de que no nos da datos reales clínicos sobre lo que necesitamos. Tal vez les pueda servir a una aseguradora el conocer el sobrepeso que tiene una persona, pero no nos permite conocer datos como mencionábamos el día de ayer, por ejemplo, de la obesidad central, de la medición de grasa visceral, o incluso de la obesidad sarcopénica, por ejemplo, que necesitamos conocer en algunos pacientes. Creo yo que en la medida que nosotros conozcamos y podamos usar, obviamente, esta tecnología, pues vamos a poder entender qué es lo que estamos midiendo. Como ustedes saben, por ejemplo, algunos bioimpedancias que nos permiten medir solo de los pies, que nos permiten estar sobre una báscula, pues siempre tendrá un error de medición en donde solo mediremos una parte del tren inferior y esta tecnología a veces no nos alcanzaría a dar una lectura completa. Lo que ustedes más ven en el mercado, incluso todavía lo veo en algunas universidades, es que las mediciones de bioimpedancia típica son donde podemos colocar solamente los pies. Hay algunas que son tetrapolares, como lo explicaba ayer, o incluso que son a nivel onfálico. Y bueno, hoy sabemos que la medida de la bioimpedancia puede ser cada vez más segmentaria, por ejemplo, y creo que estos campos de investigación nuevo, en la medida de que se pueda desarrollar la bioimpedancia,
pues nos permite conocer cómo realmente funciona la lectura que tendríamos en un momento dado sobre la bioimpedancia. Por otro lado, también sabemos que el ángulo de fase, por ejemplo, o las lecturas que hacen esta multifrecuencia, nos permite a nosotros conocer en cierto rango de kilohertz, por ejemplo, tener lecturas de la salud de la membrana celular, ¿no? O incluso de el agua intracelular y extracelular. Y a veces en el conocimiento pobre que se tiene de la bioimpedancia, nos venden equipos que se miden hasta 1000 kHz, cuando sabemos que buena parte de la lectura que se hace en multifrecuencia en promedio, tal vez puede que no rebase una medición que puede ir más allá de 200 kHz, en donde tenemos una buena lectura en un rango menor entre 200 y 5 kHz tal vez para poder tener una lectura multifrecuencia, y los datos pudieran a veces no ser razonables en el sentido de que hay equipos que solo miden a 50 Hz, o hay equipos que se van hasta 1000 kHz, por ejemplo, ¿no? En el caso de la lectura de multifrecuencia. Por otro lado, como ya hemos escuchado, estos principios de bioimpedancia, pues en realidad son pocos entendidos en el sentido de que algunos equipos que piensan que están midiendo masa grasa, o que incluso están dándonos cambios muy drásticos en cuanto a las medidas de nuestra masa grasa en diferentes evaluaciones, nos hace pensar que lo que estamos obteniendo de una bioimpedancia es 100% real, cuando en el uso del multialgoritmo a lo mejor sabemos nosotros que la grasa en realidad solamente se estima, no se está midiendo. Y en la estimación que estamos haciendo de la grasa, de la masa grasa, no estamos tomando otros elementos importantes, como saber cuál es el nivel de hidratación, por ejemplo, que tiene la masa grasa. Entonces hay compartimientos claves de alguna manera en este multialgoritmo, que a partir de ellos se puede discriminar de una manera muy interesante y ver la relación que tienen las variables entre una y otra, y pudiéramos obtener datos, como decía al principio, de manera más relevante, tanto en la clínica, la nutrición o en el deporte. Por ejemplo, la masa seca, que puede representar un elemento importante en la bioimpedancia, nos puede dar la actividad metabólica o la actividad metabólica más activa que se puede tener cuando estamos haciendo una evaluación del incremento de la masa proteica, por ejemplo, en un paciente que necesita subir masa muscular. Entonces, tenemos unos elementos claves en el multialgoritmo que nos permite de alguna manera ir discriminando paso a paso algunos indicadores o estados de cambio de variable, y que pueden ser seguidos de forma puntual en una lectura de una bioimpedancia. Entonces, el desafío que encuentro en la enseñanza de, o en el análisis de las bioimpedancias, es importante que en las universidades podamos tener incluso hasta una cátedra. Me animo a decir, ahora en México estamos trabajando muy fuerte por constituir una asociación que tiene que ver con el estudio de la bioimpedancia y las aplicaciones y usos prácticos, así como biomarcadores. Este reto que nos estamos enfrentando tiene que ver con encontrar espacios para poder dar seguimiento al análisis y la interpretación de la bioimpedancia, así como se hace una evaluación de la quinoantropometría, por ejemplo, de sus diferentes niveles del ISAC. Yo creo que en el nivel del estudio de la bioimpedancia y del trabajo de espectroscopía con bioimpedancia, también tiene un campo muy importante de investigación. En este caso, estamos colaborando con investigadores de diferentes áreas y nos permite conocer cuáles son los alcances que tiene la bioimpedancia en sus diferentes campos,
Tan solo ayer mostraba yo un estudio que realicé para la medición de grasa visceral y bueno, aunque estamos en desarrollo de esta tecnología, se puede ver y cotejar con el gold standard, que son más caros, tecnologías que son más difíciles de aplicar en trabajos epidemiológicos o en trabajos de grandes poblaciones. Se puede ver que con el trabajo de bioimpedancia podemos tener un alcance razonable y podemos tener una significancia con el uso de este instrumento que tenemos al alcance. Entonces, una manera de poder concluir con esta presentación es comentar que el desafío que tenemos ahora con la enseñanza en las aulas sobre lo que la bioimpedancia nos puede dar es tener un acercamiento primero a la tecnología, resumiendo, que la gente comprenda bien cuáles los alcances que tiene la tecnología de la bioimpedancia, cuáles los mecanismos, digamos, científicos que usa la bioimpedancia y saber qué datos reales podemos obtener de ellos en su interpretación, como decía yo, finalmente en la clínica, como marcadores biológicos, en la parte deportiva y en el seguimiento de un estilo de vida de nuestros pacientes. Entonces, yo esperaría que la consolidación de nuestras áreas profesionales y en la obtención de resultados de grandes bases de datos, pudiéramos cada vez más estar presentes en las universidades con una cátedra que nos pueda acercar cada vez más al estudiantado para la interpretación y el uso de esta tecnología. Finalmente, ya para concluir, me gustaría decir que casi todas las personas que yo conozco en nutrición, que estoy en una escuela de nutriólogos, la mayoría usa bioimpedancia y es un elemento muy práctico para usar, pero un gran problema que veo es cómo interpretar, no solamente dar una hoja, una impresión de resultados, sino cómo interpretar estos resultados a la luz de la práctica profesional. Estimado Gildardo, no sé si tengas algunas preguntas al respecto. Muchas gracias, biólogo León, por su valiosa ponencia. Hemos conocido algunos de los desafíos y oportunidades que presenta la bioimpedancia para la docencia universitaria en una institución tan prestigiosa como es el TEC de Monterrey, como la actualización, la capacitación, la evaluación y la investigación. Gildardo, sí que creo que tienes algunas preguntas, ¿verdad? Sí, aquí tenemos algunas. La primera que me hace un profesor amigo de México es que qué contenidos y competencias consideras que se deben incluir entonces en los currículos de las diferentes profesiones del área de la salud y de biomédicas y otras áreas como la ingeniería para el desarrollo de la bioimpedancia y el conocimiento de la técnica. Mira, en primera instancia yo creo que hay que conocer la espectroscopía por bioimpedancia, porque esto pareciera que es propio de la gente que estudia biomédicas o biomedicina, que por cierto tengo estudiantes de biomedicina también. Creo que habría que entender cómo es que funciona esta tecnología en primera instancia. Tal vez en siguiente es conocer un poco eh, estos indicadores o índices que nos pueden dar, por ejemplo, la bioimpedancia, cómo poder entender, no con un sentido matemático, sino con un sentido, digamos, de prognosis en la clínica, cómo los indicadores nos pueden generar una lectura y nos pueden dar un acercamiento a la lectura en la clínica, en el estilo de vida, la nutrición y lo deportivo. Es decir, cómo se deberían de interpretar los indicadores metabólicos a la luz de la espectroscopía por bioimpedancia. Ok, amigo, por aquí tengo otra pregunta que me dicen que cuáles serían los recursos entonces y las metodologías que se podrían utilizar o que podríamos utilizar en las universidades para facilitar el aprendizaje y la práctica de la bioimpedancia en salud y nutrición. Bueno, es obvio que habría que tener equipos de bioimpedancia
digo, estas herramientas y estas tecnologías tienen que estar acercándose a las universidades. Si ustedes se echaran un clavado y vieran todo lo que se está produciendo hoy en bioimpedancia, se sorprendería, ¿no? Hay muchos equipos que están midiendo de manera segmentaria, no solamente de manera global y total, sino de manera segmentaria. Y creo que esas tecnologías tienen que ser acercadas a las universidades, obviamente, para que puedan tener la experiencia los alumnos de vivir digamos, esa toma de muestra. Pedagógicamente, creo que es importante que el acercamiento que el alumno tenga a estos equipos lo haga a partir de una especie de acercamiento con su población, digamos, target. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en la misma universidad, tenemos un espacio abierto para que todos los trabajadores de la universidad se acerquen a hacer evaluaciones del estilo de vida, ¿no? Con los estudiantes y que los estudiantes tengan ese retroalimentación, ese feedback con sus profesores para poder dar seguimiento a una persona que es sedentaria, una persona que tiene un problema clínico, una persona que tiene un alto rendimiento dentro de las universidades. Y entonces la población y la comunidad dentro de la misma universidad debería de tener un acceso a este tipo digamos, de evaluaciones y al mismo tiempo en la cátedra tener una retroalimentación con sus profesores de manera que pedagógicamente pudiéramos ahí, antes de que los alumnos estén expuestos a un ambiente real, tener un seguimiento, digamos, o un coacheo del uso de estas herramientas. Sabes, una cosa que me parece muy interesante, si bien es cierto, el profesor Pablo no nos va a acompañar por sus dificultades, pero hay un tema que tenía pensado hablar con él después de su presentación, y es el tema que venimos hablando, las colaboraciones desde el primer día en términos investigativos. ¿Tú cómo ves el desarrollo de la investigación en bioimpedancia en las universidades y cómo lo podríamos mejorar? Fíjate, en mi caso, en la universidad, yo soy profesor de cátedra y tengo alumnos que son de biomédicas y que parte de su trabajo o de su acercamiento es desarrollar nuevas tecnologías a partir digamos, de nuevas necesidades. Yo creo que a trabajar de manera multidisciplinaria es muy importante porque ahora mismo en México, por ejemplo, yo desde mi nicho me acerco mucho a biotecnólogos, me acerco mucho a ingenieros, a médicos que tienen otra área de expertise. Y veo que aunque estamos, digamos, en un nivel de aplicación diferente de la ciencia, todos tenemos mucho que aportar en el sentido de conocer cuál es la necesidad en este momento que se tiene con respecto a la salud pública, al alto rendimiento o al manejo incluso de medicina del estilo de vida, que es lo que yo planteo siempre. Hay que plantear un problema, hay que plantear los recursos con los que se cuentan, ya sea de la parte, digamos, pública o privada, y en buena medida tener estos científicos a nuestro alrededor para poder resolver este problema. Entonces, creo yo que la colaboración, mi estimado Gildardo, puede ser en la medida de que haya buenas voluntades para trabajar en equipo multidisciplinario. Creo que es imposible trabajar de manera aislada y es muy importante acercarnos a las diferentes ciencias. Esto es algo que se vendrá fortaleciendo en los próximos años, estoy seguro. Repito, en México estamos haciendo este esfuerzo ya por constituir la primera asociación civil que tiene que ver con el estudio de la bioimpedancia para el estudio y la resolución de problemas de salud pública, que es lo más importante, yo creo. Y es una manera como podemos acercarnos a las universidades. Totalmente, mi querido amigo. Así que para todas las personas que nos están escuchando y que logre a la que esta ponencia tenga alcance, que sean profesores, que sean del sector universitario, de la enseñanza y de la investigación, pues es una invitación a que pongamos a los muchachos
en conocimientos de vanguardia. Ahorita lo vamos a ver más tarde, pero el futuro de la medicina avanza, o la medicina avanza a un ritmo enorme, y la bioimpedancia está siendo parte fundamental de ese avance tecnológico que va a apoyar la telemedicina y otros elementos. Así que una invitación especial para todo el mundo, un agradecimiento a ti, José, por tu presentación y por tu compañía. Y bueno, esperemos continuar en este proceso de colaboración y de crecimiento juntos, amigos. Un abrazo fuerte, Gildardo, y gracias por la oportunidad de estar aquí presente esta mañana. Yo espero que a partir de este esfuerzo grande que está realizando Aminogran Academic, a partir de tu excelsa dirección, podamos continuar todavía con este trabajo educativo. Yo estoy confiado de que esto será así y espero pues podernos encontrar en un momento con todos estos especialistas que han estado aquí digamos, en la pasarela y que podamos compartir. Evidentemente, ya ayer decíamos que la oportunidad de hacer investigaciones está al alcance de la mano y de poder colaborar con el desarrollo de esta nueva tecnología.